Buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo en este nuevo episodio de las microentrevistas de Diálogos por la Transformación, y en esta ocasión, este viernes, tengo el enorme gusto de estar con la doctora Violeta Vázquez Rojas, que es lingüista, profesora, investigadora del Colmex y quien coordina el eje de derechos sociales, es analista política en varios medios de comunicación y además en mi humilde opinión, una de las mentes más brillantes que tenemos en este país, Violet, y una amiga mía, lo digo con todas estas flores son ciertas, pero además es muy amiga mía. Hola, amiga querida. ¿Cómo estás, Renata? Gracias por la invitación. Bueno, primero, como ya estamos en campaña, ahora sí podemos un poco analizar cómo ves estos primeros días de campaña, justamente una semana de campaña, las diferencias, contrastes que ves. Pues veo que ya ahora sí se perfila el contraste en discursos, ¿no? Que hay una campaña, no voy a decir cuál es, que está muy centrada en propuestas, y hay otra campaña que no voy a decir cuál es, que está muy centrada en sembrar miedo, sí, ¿no? En apelar al miedo, digamos, como en enfatizar ciertas imágenes violentas, ¿no? En apelar a la violencia, a la represión, a la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ya vamos a ver como esos van a ser los carriles por los que se van a ir los dos discursos. Y bueno, pues en eso me parece muy rico que ya se puede hablar de propuestas, porque una de estas campañas, que es la de la doctora Claudia Sheinbaum, pues obviamente va a dar muchísimo de qué hablar con cada uno de los ejes en los que va a ir articulando pues nuevas políticas, ¿no? Y a ti te tocó coordinar en Diálogos por la Transformación un eje muy amplio, derechos sociales, que incluye varias cosas, derechos laborales, programas sociales, diversidad sexual, etcétera. ¿Qué ves en cuanto a esta frase continuidad con cambio? ¿En qué ves continuidad? ¿En qué ves cambio en la propuesta de la doctora Sheinbaum que presenta la semana pasada en el Zócalo capitalino y que por supuesto tú trabajaste? Bueno, yo creo que el cambio va a estar en ciertas políticas específicas, ¿no? La continuidad es una continuidad de principios, es la continuidad de apoyar muchísimo la política social, porque yo creo que una cosa innegable es que en este primer periodo de la Cuarta Transformación, quizá una de las políticas más exitosas fue la política social, ¿no? Que incluye, entre otras cosas, el aumento al salario mínimo, por supuesto la dispersión de recursos vía los programas sociales y algunas otras modificaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, la reforma del outsourcing, en fin. Todas estas cosas juntas, además de los proyectos de infraestructura, pero esos no los vamos a llamar política social, pero todas estas cosas juntas lograron sacar más de 5 millones de personas de la pobreza. Entonces, esa política va a continuar, pero obviamente pues va a tener que haber algunos, se va a tener que reforzar, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, la doctora Sheinbaum está proponiendo programas nuevos, por ejemplo, este programa para apoyar a mujeres entre 60 y 64 años, que son mujeres que todavía no tienen acceso a la pensión de adultos mayores, pero que sí en realidad son un sector bastante vulnerable, ¿no? Porque una mujer entre 60 y 64 años, de hecho de eso ayer hablaba con Irving Rojas, hay un segmento de las mujeres que, por ejemplo, se divorcian o tratan de tener autonomía y no tienen independencia económica. Entonces, sí es un sector al que hay que apoyar y yo celebro mucho esa nueva propuesta. Y otra innovación también es que los programas dirigidos a jóvenes que se aplicaron en la Ciudad de México, pues el lunes, ¿no?, anunció que los va a llevar a nivel federal. Y de estos programas hay dos que son especialmente importantes. Uno que es el de Jóvenes Unen al Barrio, que no solamente les da a los jóvenes, pues sí, un apoyo para que hagan cierto servicio social, ¿no? Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero gente que cuando nos fuimos a vacunar, muchos de los chicos que nos vacunaron eran pues brigadistas de Jóvenes Unen al Barrio, ¿no? Y llevar ese programa a nivel federal me parece que le va a dar a los jóvenes también un sentido de pertenencia, claro, ¿no? Y es la manera de alejarlos, pues, de posibles vínculos con la delincuencia. Y el otro programa de Reconecta con la Paz, que es el programa para, digamos, jóvenes que delinquen por primera vez,
delitos no graves. No violentos. No violentos, exacto. Y bueno, también es un programa para que ese programa se lleve a nivel federal, también es muy importante. Este sexenio hemos visto que más de 5 millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza y en gran parte se explica, digamos, tú ya diste varias variables explicativas de cómo es que se logró sacar a 5 millones de personas de la pobreza, pero en específico la política salarial ha sido quizá una de las más exitosas de este sexenio, porque por primera vez en 40 años vemos subidas o incrementos en el salario mínimo que no habíamos visto durante el periodo neoliberal, con el pretexto de que el incremento al salario mínimo causaba inflación, y este gobierno demuestra que ese dogma es falso. ¿Qué sigue para la Cuarta Transformación? Bueno, van a seguir los incrementos al salario mínimo, siempre por arriba de la inflación, y además la propuesta de la doctora Sheinbaum es que llegue a cubrir 2.5 canastas básicas, ¿sí? Que es como la línea de bienestar, la canasta básica de la línea de bienestar. Pero además de eso, se van a implementar nuevas políticas laborales, por ejemplo, para los trabajadores de las apps que no tienen seguridad social, ¿no? O sea, hay todavía mucho trabajo que hacer en términos de formalidad laboral, ¿no? Y formalidad no quiere decir solamente pagar impuestos, sino que realmente tengas acceso a la seguridad social, pues vía tu trabajo, ¿no? Otra de las políticas que son muy importantes y que son políticas laborales, en realidad, o sea, son políticas transversales, pero son también laborales. Es el Sistema Nacional de Cuidados. Claro. Que se habla mucho del Sistema Nacional de Cuidados, pero no se dice muy bien cómo. Y una de las maneras de empezar un Sistema Nacional de Cuidados sería empezar pues, por proporcionar cuidados para la primera infancia, de manera que las madres cuidadoras se puedan incorporar al mercado laboral. Y la doctora Sheinbaum se comprometió el viernes pasado a construir 500,000 viviendas durante su sexenio. Esto va de la mano de una de las reformas del presidente López Obrador, de que el Infonavit pueda construir vivienda y que no todo tenga que ser con el privado. Esto generaría además 1 millón de empleos, que sería parte de la continuidad de que el Estado sea generador de trabajo, como ha sido con el Tren Maya o con la refinería. ¿Cómo ves esta política? ¿Qué cambia? ¿Qué mejoraría? Etcétera. Un poco que nos platicaras de la política de vivienda que plantean. Sí, hay un déficit en la vivienda que se va a tratar de resarcir con directamente el Estado proporcionando vivienda social. También recordemos que los privados, incluso los privados, dejaron de construir vivienda social porque no es negocio. Claro. Entonces, pues si el Estado no toma esas riendas, no las va a tomar nadie. Por supuesto que las puede tomar, digamos, en coordinación con privados y construir conjuntamente, pero sí es necesario atender a ese sector de la población. Y otra novedad, digamos, en esta propuesta del presidente, pero que la verdad es una propuesta que ha salido en muchos foros, es el acceso a vivienda social en renta, porque no toda la gente, especialmente por ejemplo ahora con este fenómeno de la relocalización, no todo el mundo va a querer adquirir una propiedad, pues por cuestiones de movilidad, a lo mejor se piensa mudar a otro lugar, ¿no? Entonces el acceso a la vivienda en renta, pero además con opción a compra, ¿no? Esa va a ser también una de las cosas que va a caracterizar la nueva política de vivienda, pero no solamente, ¿no? Porque también hay que reforzar el acceso a la vivienda a las personas que no son sujetas de crédito. Claro. Vía los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda, por ejemplo, y también apoyar a la gente en que la gente solucione sus problemas de vivienda también como puede, ¿no? Y entonces el Estado tiene que acompañarles con asesoramiento técnico para que se cumplan los criterios de construcción, etcétera, ¿no? También viste tú temas de diversidad sexual, ¿en qué podemos ver avances? Aquí en la Ciudad de México hubo muchos durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Qué se propone en esa materia en términos generales?
Bueno, yo creo que los derechos de la comunidad, bueno, no es una comunidad, ellos mismos dicen, no somos una comunidad porque son tan diversos entre sí, ¿no? Que pues tienen necesidades distintas, enfrentan problemáticas distintas. En la Ciudad de México se avanzó mucho en términos de derechos, no solamente para las personas pertenecientes al grandísimo espectro de la diversidad sexual. Por ejemplo, aquí se prohibieron las terapias de conversión, claro, ¿no? Y eso hace falta implementarlo en todo el país. Toda esta población, digamos, qué necesidades tiene, qué enfermedades tiene que enfrentar, ¿no? O qué violencias laborales tiene que enfrentar, etcétera, ¿no? Porque pues no son las mismas para todo el mundo. Claro. Y muchas veces, pues la verdad es que sí, esa es la variable que decide tu destino, ¿no? Entonces, ese diagnóstico creo que sí es muy pertinente, muy preciso y también pues implementar políticas afirmativas transversales, ¿no? ¿Te emocionaron los 100 puntos del viernes pasado? Sí, cómo no, muchísimo. Sí. Muchísimo y sobre todo porque ves reflejado ahí lo que la gente dice en los foros, ¿no? O sea, todo este trabajo de escuchar a las personas creo que rinde frutos cuando lo ves plasmado en las propuestas de, la verdad, de quién va a ser presidenta, ¿no? Ojalá que sí. Muchas gracias, Violeta. No, al contrario, Renata, gracias a ti. Y nos vemos nosotros la semana que entra con otra microentrevista. Díganos a quién quieren entrevistar. Ya estamos a punto de terminar con todos las coordinadoras. Bueno, nos faltan como 5 o 6. Después les tenemos una sorpresa, así que no se lo pierdan todos los viernes por mis redes sociales.